Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como les informara en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche, hoy cuento con la muy grata y honrosa presencia de tres destacados economistas, los licenciados Antonio Siriaco Cruz, Carlos Cuellos y Henry Ebrard, para hablar sobre el presupuesto que se encuentra todavía pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores. Ya fue aprobado en 2 lecturas consecutivas tras ser declarado de emergencia la semana pasada por la Cámara de Diputados, y las consecuencias que ese presupuesto podría tener con relación a los programas de subsidio que se han establecido en el país desde el gobierno anterior, desde que se conoció el tema de la pandemia, la crisis sanitaria, para amortiguar los efectos económicos de la pandemia. Así que buenas noches, caballeros, le estoy muy agradecido por su participación. Gracias por la invitación. ¿Cómo se podría, desde su perspectiva de economista, cómo analizan el presupuesto del 2021? ¿Es un presupuesto diseñado con un sentido de la realidad nacional o es un presupuesto sobreestimado? Don Siriaco. Yo creo que yo pienso que el presupuesto podría tener cierto nivel de subestimación, vamos a decir, en los ingresos. Yo creo que incluso el presupuesto del año 2021 se plantea un déficit de un 3%, que creo que en la práctica va a ser un poco mayor. Incluso cuando uno analiza la estructura de gastos, cuando uno analiza la estructura de ingresos, por ejemplo, las ventas de acciones públicas que lo ponen dentro del renglón transferencia de empresas públicas al sector público por un monto de 84.000 millones, más otros ingresos que hay en las ventas, en los ingresos de capitales. Yo creo que eso está un poquito sobreestimado. Entonces, y el gobierno ha apostado mucho a ese renglón. Cuando tú analizas esa misma cuenta para presupuestos anteriores, te das cuenta que en el presupuesto del 2019 el gobierno había estimado 10.000 millones, 9.000 millones en años anteriores, ahora 84.000 millones. Eso significa que el gobierno va a buscar una figura para vender acciones públicas. Me imagino que la primera opción se la dará a la empresa que obviamente es socio. Pero yo creo que esto podría retrasar la entrada de ingresos para el año 2020. Entonces, otro elemento que yo creo que el gobierno como que se ha amarrado las manos es con el tema del déficit. Plantearse un déficit en una coyuntura todavía con pandemia de un 3% es como algo muy restrictivo. Y por eso yo entiendo que la realidad del próximo año, que las mismas demandas que se puedan presentar en los programas sociales, va a hacer que el gobierno termine con un presupuesto complementario a mitad de año. En el diseño del presupuesto, ¿se especifican los activos públicos que van a ser vendidos? No, y es precisamente una de las interrogantes razonables que hay sobre el presupuesto. No se sabe porque no están nombrados, ¿no? No se sabe en la ciencia cierta, aunque han circulado nombres, obviamente, que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los activos, cuál sería el valor, el monto de valoración y el procedimiento de compra. Yo creo que es un tema muy importante y consta, y eso es importante mencionarlo, que entre la primera versión del presupuesto que se había introducido antes de finalizar septiembre, que es la que contenía los ajustes impositivos, algunas figuras impositivas, y esta nueva versión prácticamente no ha habido cambio. El único cambio realmente ha sido la sustitución de unos 22.000 millones de pesos de impuesto por unos 25.000 millones de pesos, no de impuestos, sino de avance a cuenta de futuros impuestos, 20.000 millones por parte del sector bancario y un poquito más de 5.000 millones por parte de la mina de Barrigón. Esos avances van a gravitar en los presupuestos posteriores, ¿no? Evidentemente. Bueno, obviamente, porque mira,
al igual que en la vida de uno, lo que ya cobraste una vez no puedes volver a cobrar. Eso no funciona, eso no funciona así, ¿no? Y además, sería interesante ver cuáles son los activos que se vendan, porque una vez que tú vendiste la casa, tú no puedes ir cobrando el alquiler. Entonces hay que ver si parte de los activos que se vayan a vender, como pudiese ser el caso de Eje Jaina, si se venden, eso tendría también una consecuencia en disminución de algunos ingresos por los dividendos que cada año recibe el Estado. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante. Yo creo, en muy resumidas cuentas, Miguel, y es una opinión completamente personal, no es representativa de absolutamente ningún grupo, una opinión muy personal. Yo entiendo que el propósito principal de este presupuesto es uno y uno solo: lograr la emisión urgente de bonos soberanos en la segunda quincena de enero, para el cual es importante mostrar un objetivo de déficit de un 3%. Yo creo que todo el mundo está muy claro, tan claro como lo dice Antonio Siriaco, que del lado de los ingresos es probable que haya una ligera sobreestimación y que gran parte del incremento de los ingresos no son incrementos de ingresos, son ventas de activos o adelanto a cuenta de futuros impuestos, y que del lado de los gastos falta algo que ya se sabe que se va a hacer, que es la prórroga, por lo menos durante 1 o 2 trimestres, de parte de los programas de transferencias. Porque fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, de una u otra manera va a tener que seguir un poquito durante el año 2021, y eso no está en el presupuesto. Esa emisión de deuda que usted vaticina que se produciría a comienzo del año, ¿por qué monto? De acuerdo al presupuesto, porque eso sí está en el presupuesto. Sí, está, así está es. Contemplado un monto para bonos soberanos de 2.250 millones de dólares. Así es. Estamos hablando de un poquito menos de 300.000 millones de pesos. Bueno, perdimos ya el sentido de los números, ¿no? Hablar ahora de millones y de miles de millones en el presupuesto, y tomando en cuenta de que cuando uno revisa en los presupuestos anteriores, hace apenas 20 años, el presupuesto de la República eran de 150 o 200 millones de pesos al año. Sí, realmente así es. Sí, pequeño brazo hace 20 años, ¿verdad? No, ahora estamos hablando, Miguel, de billones. De miles de millones. Sí. Don Carlos, claro. ¿Su opinión, señor Cuello? Bueno, yo pienso que este es un presupuesto que está concebido para salir de una recesión. Es el primer presupuesto que vamos a hacer después de la recesión de la economía, una recesión que va a tener un efecto no recordado. Bueno, en lo que va del siglo no hemos tenido una caída de esa magnitud. Todo lo contrario, el crecimiento del Producto Interno Bruto Dominicano en los últimos años ha estado por encima de un 6%, eso lo reconocen todos los organismos internacionales. De hecho, las proyecciones que se hicieron para el presupuesto que estamos ejecutando ahora conciben que vamos a tener un crecimiento en torno a un 5%. Y aún para el de este año, el Banco Central piensa que podría ser de un 6%, y la CEPAL también nos considera a nosotros como una de las economías que podríamos estar creciendo alrededor de un 4%. O sea, es un presupuesto para salir de una recesión, y como tal, no creo que pueda desmontar todos los que hasta ahora han sido la fuente o digamos, el destino del gasto. En el caso específico del endeudamiento pasa lo mismo también. O sea, cuando usted está saliendo de una recesión, es difícil que tú puedas planificar que va a cobrar más impuestos, por ejemplo, de la ganancia de las empresas. Eso no va a ser posible, porque la ganancia del año que viene, la ganancia de los impuestos pagados del año que viene van a depender del resultado obtenido este año. Es muy cierto eso. Entonces, este presupuesto tiene que, yo creo que va a tener que hacerse una reformulación en cualquier momento, eso estamos claros. El día después de emitir los bonos, creo que se empieza a rehacer el presupuesto. Bueno, hay bonos y hay también deuda interna. Sí, hay bonos internos, correcto. Pero fíjate un dato, en el presupuesto hay un gasto para educación de casi 200.000 millones de pesos. Sí. Pero la segunda partida mayor de ese presupuesto son los intereses de la deuda, que son 185.000 millones de pesos. O sea, entre esas dos partidas requieren más de la mitad de lo que son los ingresos corrientes. ¿El país no puede renegociar la deuda?
Mira, no está en condiciones difícil de renegociar la deuda porque recuérdate que la deuda nuestra ahora mismo, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, en más de la 2/3 parte es deuda soberana. Sí. Esa deuda lo que sí puede pasar es que caiga de calificación, lo cual no necesariamente es bueno, porque hace más daño que bien. Fíjate el caso de Argentina, se te cierran las puertas en los mercados internacionales. Antes tú podías renegociar de cierto tipo de deuda, por ejemplo, con los organismos internacionales de flexibilidad, pero esa deuda tampoco te preocupa mucho porque es muy baja, tiene periodo de gracia, es deuda específica para el desarrollo, a la cual nosotros últimamente hemos estado relegando, porque es muy fácil tú llevar una emisión de bono, colocarla y en 24 horas tener el dinero aquí. Así es. Y sin cuestionamiento, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? Financiar un déficit de un presupuesto, ¿no? Mira, yo creo que, y apoyando un poco lo que dice Carlos, en una reciente intervención de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, le preguntaron que qué va a ocurrir con el tema de la deuda para los países, obviamente, de ingresos medios. Y ella dijo que necesariamente tendrá que convivir con la deuda y que el único mecanismo para disminuir la deuda era el crecimiento económico. De manera que yo creo que países como la República Dominicana tienen un poco margen para reestructurar deuda y buscar algún elemento de eliminación o bajar un poco los intereses, porque yo creo que es una solución, debe ser una solución global, no de carácter individual. Ya los países, por ejemplo, menos adelantados, que son países africanos y Haití, han buscado una solución al tema de la deuda, pero en el caso de economía con características muy parecidas a la economía dominicana, es muy difícil que se le busque una solución de una reestructuración de la deuda. Lo que hay que tratar, obviamente, de estimular la economía y que sea la economía y el crecimiento económico, como decimos nosotros, que licúe la República Dominicana. Sí. Ahora, con relación a la economía dominicana, es obvio que, a excepción del turismo, todo parece que se está recuperando o que está marchando. Porque cuando uno ve la actividad diaria en las calles de Santo Domingo y la gente, el problema es que todavía no está todo el mundo trabajando en sus centros de trabajo. Todos esos trabajos o todas esas actividades laborales que pueden hacerse desde una casa, se están haciendo de una casa, pero el resto parece que el país está marchando, recuperándose a una relativa normalidad, a excepción del turismo. Se estima que se estarían perdiendo unos 325,000 empleos en el sector de las pequeñas y medianas empresas. En el sector laboral formal también se estarían perdiendo entre 150 y 200,000 empleos. O sea, estamos hablando de que posiblemente 500,000 de empleos se van a perder. Entonces, es difícil que tú logres mantener niveles de demanda en una economía con esa pérdida de empleo. O sea, bueno, no hemos sobreestimado, el mundo no ha sobreestimado el efecto de la crisis sanitaria. ¿No se ha dejado el mundo abatir por la crisis sanitaria? Mira, ahí tú te estás metiendo un palo hondo, Miguel, porque hay muchos debates actualmente en Europa sobre realmente cómo establecer el balance entre los costos sanitarios y los costos económicos, lo que al principio parecía muy razonable, porque estábamos frente a algo que se desconocía por completo. Las medidas que no todos los países de hecho tomaron, pero las medidas que muchos han tenido que tomar, parecido un poco a la República Dominicana, de hacer un cierre temporal más o menos largo de todas las actividades, de mantener medidas no solamente de distanciamiento social, sino también medidas de toque de queda, como es todavía el caso de la República Dominicana. En algunos casos, en Europa específicamente, se había vuelto a abrir la economía en el verano y en el otoño, de manera quizás precipitada, parece que se tomaron de nuevo las mismas medidas, a veces con más intensidad, y parece que esta segunda ola, por una serie de razones, es mucho menor a la primera. Sin embargo, el costo económico de las medidas, a veces exageradas, que se han tomado, va a ser mucho peor que la primera. Situación que, gracias al Señor, no estamos viendo en la República Dominicana. Yo creo que ahí lo que está pasando en Europa
sí nos puede preocupar un poquito, porque definitivamente las expectativas que teníamos de un inicio de temporada de invierno, aunque sea una temporada baja desde Europa, yo las veo casi aniquiladas hoy por la situación calamitosa en la cual se encuentran las actividades económicas y el nivel general de apatía y de profunda depresión de la colectividad en la mayoría de los países europeos que nos mandan turistas. Entonces sí, yo creo que en esta segunda ola pareciera que se le fue la mano a varios estados, a varios gobiernos en cuanto a tomar medidas que parece que fueron mucho más costosas que realmente el beneficio real que se podía conseguir del lado sanitario. ¿Podrá el gobierno dominicano, con el presupuesto que ha sido presentado al Congreso y que va a ser aprobado, sin lugar a dudas, sin modificación alguna, dado el control que tiene el gobierno del presidente Abinader en el Congreso y los elementos o los argumentos que él ha esbozado públicamente con relación para justificar el monto y el diseño del presupuesto? ¿Tendrá el gobierno dominicano con ese presupuesto que renunciar a alguno de los programas de carácter social de subsidio establecido a raíz de la pandemia? Porque ya hay señales inequívocas de que hay la intención de disminuir algunos, suprimir otros, y eso puede tener un efecto social impredecible, ¿no? Dada la situación que estamos viviendo. ¿Qué opinan ustedes? Con ese presupuesto no se pueden postergar lo que son las transferencias de programas sociales. De hecho, no fueron concebidos, como decía Henry ahorita. O sea, se contempló que en diciembre terminarían todos esos programas que hasta ahora han evitado que la pobreza, como dice el Ministerio de Economía, se haya extendido, se haya ampliado en un 13% más. Sí. O sea, pasamos con una pobreza de un 21, creo que a un 27, pero hubiese sido un 35 si no hubiese sido por esos programas. Entonces, eso no está contemplado en el presupuesto. Yo tengo mucho miedo con relación a los efectos sociales que la eliminación de esos proyectos. Yo lo que creo también, Carlos y Henry, que la misma realidad va a hacer que el presupuesto del año 2021 no sea el que se ha formulado. Y los mismos programas sociales lo indican. Quitar, por ejemplo, un programa como FASE, que todavía incluso las informaciones estadísticas te dicen que quedan en fase 1 más de 164,000 personas que no tienen, está suspendido. Y que eso no es verdad que se va a recuperar, que la dinámica que lleva la economía de reactivación de la actividad económica para el próximo año va a absorber todavía esos desempleados. No. Todo lo contrario, o sea, siempre hay un desfase entre lo que es el crecimiento de la economía y cómo las empresas poco a poco van reactivando el empleo y van absorbiendo el empleo. O sea, no es verdad que hasta que el sector empresarial no vea que hay cierta certeza, cierta certidumbre, no es verdad que va a comenzar a absorber todo el desempleo que se ha creado producto de la pandemia. Entonces, yo lo que creo que el gobierno necesariamente va a tener que mantener sobre la base, como dijo el mismo ministro de Economía, sobre la base de una mejor focalización, esos programas. Evidentemente que son costosos, porque las estimaciones para el próximo año, si se mantienen esos programas abiertos, indican que más de 125,000 millones de pesos el gobierno tendrá que destinar a esos programas. Cuando uno analiza la ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre, estamos hablando, señores, de que se han gastado en esos programas que comenzaron en abril más de 94,000 millones de pesos. Y el programa FASE es un programa, fase 1, que ha costado prácticamente más de 39,000 millones. El programa Quédate en Casa, 49,000 millones. O sea, son costosos, pero hay una realidad social. Como tú decías, Miguel, tú no puedes diseñar esa realidad social porque el próximo año va a ser un año de muchas dificultades. El presupuesto del próximo año no es un presupuesto para contener la pandemia, es un presupuesto que lo que trata de disminuir el déficit del sector público, de disminuir el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que de hecho va a terminar bastante alto, y que si uno lo proyecta para el próximo año, eso puede sobrepasar el 70% de la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central. Por lo tanto, cuando uno analiza
las características y el discurso incluso de muchos funcionarios en otrora, siempre se criticó el endeudamiento, siempre se criticó el déficit fiscal, y eso pesa mucho a la hora de ejecutar políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a ser muy cuidadoso en ese sentido, pero hay una realidad sencillamente que está ahí, que es la realidad de la pandemia que va a estar presente y los desempleados que van a estar ahí. Obviamente tengo la sensación de que el gobierno, para mantener esos programas, va a tener que renunciar a muchos de sus planes, especialmente planes que tienen que ver con la construcción de obras, ¿no? No, yo creo, no, Miguel, yo creo que la primera renuncia va a ser a un objetivo que no era razonable, lo hemos dicho desde el inicio, que esta meta de 3% de déficit, 3% del PIB como déficit fiscal, esto es una meta absolutamente irracional. O sea, digo, yo entiendo que se ha puesto eso para poder colocar en mejores condiciones el bono soberano de enero. Ahora, si tú tienes un déficit de un 4%, no cambia nada. Ahora, 4% en vez de 3% son unos 50,000 millones de pesos adicionales, que haciendo una cuenta rápida, eso te puede significar 6 meses de transferencias sociales de 8,000 millones, que pudiese ser más o menos un estimado de lo que costarían unos programas bien focalizados de asistencia social, contando el 40% de lo que habían sido los planes inicialmente. Recuerden que en el segundo trimestre del año, el costo mensual de esos programas andaba entre 18 y 20,000 millones de pesos mensuales. ¿Cuál sería dentro de la racionalidad económica un déficit fiscal razonable para el año próximo? Mira, un déficit post-recesión, como coincido con los compañeros, podría andar entre el 3 y el 5% para poner un mínimo y un máximo. Sí, sí. En este caso, yo no comparto, Henry, lo de recortar lo que sería el gasto de capital, que es el favorito, cuando se quiere posponer un gasto. Estoy de acuerdo contigo, no hay que tocarlo. No hay que tocarlo. ¿Tú sabes cuánto es el gasto de capital en este presupuesto? Sí, no es mucho. 13 puntos y tanto. O sea, el doctor Balaguer llegó a ejecutar presupuestos con 50-50, Y nosotros en los últimos tiempos, yo no digo que sea un 50-50, pero por lo menos el gasto de capital debería andar entre el 20 y el 25%. Entonces, está recortado. Está recortado. Extremadamente recortado. Está recortado en 20,000 millones versus el presupuesto modificado en 2020. Carlos y Henry, es una tendencia que ha venido en los últimos años. Así es. La inversión pública en los últimos años no ha pasado del 2.3% del Producto Interno Bruto, y es como tú dices, Carlos, o sea, hay que tener mucho cuidado porque eso es lo que realmente reactiva y crea capacidad productiva. Así es. Bien, caballeros, si me lo permiten, tengo que hacer una pausa, y a los amigos televidentes, manténganse en sintonía con Edición Nocturna. Regresamos en breves momentos.